Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo que tiene el propósito de compartir una herramienta que ha surgido a través de la aplicación de la ley del desdoblamiento de los tiempos. Esta ley que nos propone incorporar de forma consciente ese aspecto invisible que funda la realidad, ese aspecto no humano que está fuera del espacio-tiempo y que nos otorga la posibilidad de tener una existencia. Esta ley vamos a tomar los conceptos básicos para desarrollar este pequeño ejercicio muy sencillo, pero que es un aporte para incorporar ese cuarto jugador, ese cuarto tiempo a nuestra neurología y en esos momentos donde la mente ruidosa necesita hacer un enfoque sobre el funcionamiento del tiempo y otorgarle la capacidad de emitir toda la información a ese aspecto más veloz, ese aspecto fundante de nuestra existencia que, considerando que es perfecto, una verdad absoluta, puro, va a tener la lógica para reordenar de forma armónica todos los elementos de la existencia individual y de la existencia conjunta. Es un ejercicio que no sustituye en ningún momento la decisión interna de realizar este proceso de conexión con ese aspecto más inteligente que puede reordenar de forma lógica mi existencia, desmontando el pasado como lo entendí y desmontando el futuro como creo que puede ser mejor para mí. Entonces, ese proceso interno es un proceso personal y único que no va a sustituirse por nada externo. En cambio, estas herramientas pretenden ser solo un pequeño apoyo para aquellos que estamos en el camino y que queremos entender desde otras perspectivas los fundamentos lógicos de la ley del desdoblamiento de los tiempos. Bien, entonces voy a tomar los elementos bases de la ley que nos dice que somos más que nuestra realidad física y biológica, que estamos desdoblados, y esto lo llamaremos plano 1. Utilizamos el 1 porque acá vamos a interactuar entre letras y números, idioma español-inglés, para comprender que tanto el inglés como el español tienen una vinculación para crear la estructura concreta de la realidad a partir de lo no concreto, de lo abstracto. Y que letras y números en este caso van a ir adquiriendo una dinámica. No son conceptos estáticos, son conceptos dinámicos. Y que dentro de la polaridad, en el momento que operen, donde operen, van a tener un significado u otro. Bien. Plano 1, la persona, el desdoblado, el usuario. No solamente tenemos este aspecto físico y biológico, sino que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuarto plano que recubre a estos en eso que llamamos identidad, personalidad, esto que nos define dentro del espacio-tiempo. Acá la llamamos doble. Bien. ¿Doble de quién? Doble de ese aspecto original que se divide a sí mismo, se divide ilusoriamente a sí mismo para experimentar cómo es que es lo que es, siendo lo que no es. Bien, a este aspecto le vamos a llamar origen. Todo este proceso lo estamos haciendo para retornar a ese origen, para transformar esta realidad en un desarrollo lógico original que sea coherente e inclusivo, con todos los elementos, con todas las personas, de una forma que todavía no podemos ni imaginar. Entonces, vamos a utilizar los ejes, pero acá los vamos a utilizar de una forma diferente, así que todos los conocimientos que tenemos hasta ahora los dejamos aparcaditos y permitimos que este mapa lógico nos muestre una forma de acercarnos a la comprensión del origen, pero desde otra perspectiva. Bien, entonces, vamos a tomar el eje X, el eje horizontal, que representa el plano 1 físico y biológico, la realidad física, la persona. Ok. Voy a partir de donde estamos,
el presente. Lo voy a colocar en este lado de nuestra línea del tiempo. Y parece que del presente voy hacia un futuro, ¿cierto? Entonces, en este otro punto vamos a colocar future. Ok, vamos a incorporar el eje Y. El eje Y en este ejercicio va a tener múltiples funciones, porque es dinámico también. Entonces, trazamos nuestro eje Y. Y este punto de encuentro entre los dos ejes de la realidad y ese tiempo presente me está dando la precisión de lo que es el presente, que es un instante. Es este ahora, donde la conciencia está presenciando el suceder de la existencia. ¿Bien? Entonces, en este tramo de la línea del tiempo, que viene de la nada hasta el instante presente, le vamos a llamar online. Online. Ok. Entonces aquí también vamos a ver algo interesante, que es la interacción de los opuestos. La interacción de los opuestos. Siempre que está operando un opuesto, el otro está en stand-by. Pero siempre está operando un opuesto. Siempre. Si no está operando uno, está operando el otro. Entonces, si de este tramo de la línea del tiempo estamos online, en este trayecto de la línea del tiempo estaremos offline. Offline. Y por lo tanto, si estamos hablando de tiempo lineal, de esa percepción ilusoria, acá entonces tendremos el pasado. Nuestra línea del tiempo del pasado, a partir de que deja de estar vivo el instante, porque el eje Y es un eje vivo, es un eje de vida. Bien, entonces podemos decir ahora que como persona tenemos un pasado consciente, un pasado que nos da la identidad, que es el momento del nacimiento. En esta línea del tiempo vamos a colocar un puntito que represente ese momento de incursión en la existencia. Ok. Acá vamos a colocar la fecha de nacimiento. En este caso, el día de hoy, que nace este mapa lógico, vamos a colocar 10 del 2 del 2016. Y acá, en el momento de nacimiento, se otorga un nombre y apellido. También un documento de identidad para localizar de forma más eficiente dentro de la existencia, dentro del sistema, al doble, al personaje. Ok, y todos los elementos concretos de la realidad que me localizan. Bien, entonces, si acá tenemos un pasado consciente, acá vamos a tener un pasado inconsciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué ya la vida estaba. Entonces, si asumimos que hay un pasado, un origen que desconozco, bueno, esa línea del tiempo es previa a mi existencia. Ok. Entonces, empezamos con las letras. Si las solapamos, el número 1 representa la letra A. Entonces acá tenemos a un usuario y la letra A. Bien. Si la letra A representa el 1, ¿quién representa a este personaje dentro del abecedario? Si hablamos que el doble es el intermediario entre la persona física y su origen previo, en el abecedario, la letra intermedia, ¿cuál sería? Del idioma español, N. N numéricamente nos está indicando 14. ¿Bien? El 14 nos está dando específicamente la función de este personaje, de este doble, que me está diciendo
que es uno, un usuario que asume su identidad nominal, pero que también asume que tiene una identidad que no conoce, que quiere ser conocida. Entonces, hace de puente. Por eso el 1, en este caso, es una bisagra del 4. El 4 que representa el plano del doble, en la ley del desdoblamiento. Bien. Hasta acá, sencillo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para activar este sistema e incluir ese cuarto jugador? La ley del desdoblamiento me dice que tengo que soltar el futuro y soltar el pasado. Todo lo que soy, lo que creo, lo que he vivido, todo el conjunto de experiencias felices y traumáticas que componen mi personalidad, tengo que soltarlas. Y tengo que soltar todos los futuros que yo creo que son los mejores para mí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso para mantener ese online en línea y activo? Si mi campo de juego es este espacio, ¿a dónde puedo ir? Tengo que elegir el camino intermedio. El camino intermedio y activo a este observador, que va a ser una mirada interna, soltando toda la referencia externa, la influencia del pasado y la influencia del futuro, para hacer una escucha interna, para conectar con ese elemento que está más allá de su identidad, pero que también es parte de su identidad y es completo, es perfecto, es coherente. Entonces acá trazamos una línea de comunicación con ese otro aspecto que soy, pero que aún no conozco y que lo quiero incorporar. Acá, con las letras y los números. Si 14 representa el doble, 14 es el doble de 7. 7, que en el abecedario es la letra G. Ok. Una curiosidad, que si este intermediario no se convierte en un puente, sino que obstaculiza para tener el dominio de la creación de la realidad, entonces puede sustituir y nos genera una pequeña trampita, y el inglés está muy claro, God, Dios. Es un diseño humano, entonces si queremos trascender todas las limitaciones de estos dioses, de estos intermediarios o interferencias, tenemos que establecer contacto con aquello que está más allá de todo eso, que es hiperlógico e hipercoherente y que me va a dar una visión armónica de todos los elementos. Entonces, quitamos esta palabrita y dejamos la G y activamos este observador. Si estamos hablando del tiempo, si decimos que los opuestos están activos, y aquí tenemos el tiempo en movimiento aparente, aquí vamos a tener un tiempo simultáneo, movimiento aparente, instantáneo. A este tiempo le vamos a llamar no time. No time. Cuando activo este observador del no tiempo, que está fuera de este campo de juego, me va a dar exactamente las coordenadas que me cierran de forma lógica el espacio-tiempo de esta realidad. Y me va a activar a los dos jugadores que necesitamos para crear esta comunicación eficiente entre todos los elementos de la existencia. Entonces, acá tendremos al observador del pasado inicial. Initial past. Activamos este observador. Y del otro lado, ¿qué tendremos? The best future. ¿Por qué el mejor futuro? ¿Porque es lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que quiere esta identidad particular? No.
Es el mejor futuro porque si partimos de que este es perfecto, es completo, es una verdad pura, que tenía una verdad que fue cuestionada para salir a experimentar otra forma de llegar a conocerse a sí mismo, porque es lo que es. Entonces la respuesta tiene la verdad, por lo tanto es previa a la pregunta, es previo al pasado. O sea que el futuro está antes, no después. Por eso va a ser el mejor futuro, porque ya era antes de iniciar esto. Bien, entonces acá nos está ofreciendo este observador fuera del espacio-tiempo una conexión para que estos que antes no se veían se reconozcan. Y a este eje le vamos a llamar el eje Z. Su trayectoria es interna, del futuro hacia el pasado. Si aquí tenemos la carga de información, de experiencia acumulada, aquí tendremos la información de máxima velocidad lumínica. Por lo tanto, va a buscar el pasado para transformarlo. Bien. Para establecer una comunicación precisa, tengo que definir el receptor. En este caso, el usuario del plano 1 va a ser el recipiente, el receptor de la señal, de la información que este cuarto jugador del tiempo nos va a dar. En este caso será emisor. Bien, como les había dicho anteriormente, el eje Y tiene una función dinámica dentro de este mapa. Si abrimos más la lupa para ver esto, no solamente el usuario del plano 1 es el receptor, sino que el presente, esta línea del tiempo que me marca el eje Y, va a ser receptora. Por lo tanto, el pasado inicial también es receptor de información. Cuando el no tiempo, el observador fuera del espacio-tiempo, me cierra este plano, el eje Y es una proyección, hace una proyección de sí mismo y podemos decir que esto sería I2. Quiere decir que esta línea del tiempo es emisora, por lo tanto, observador del futuro y observador fuera del espacio-tiempo son emisores. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta línea es una proyección de esta, pregunta y respuesta están juntas, solo que la abrimos en el espacio-tiempo para experimentar las diferentes velocidades, los diferentes tiempos, cómo es la existencia de eso que venimos a realizar acá. Ok. Vamos a ver ligeramente lo que nos dicen las letras. La P representa 17. 17, este receptor, plano 1, un usuario que conecta con su origen, con su identidad que está fuera de la existencia y hace de bisagra para incorporar eso que está fuera de la existencia dentro de la existencia. Asume esta comunicación. Ese es el regalo del presente. IP nos va a dar la dirección exacta y de forma lógica para encontrar este otro tiempo, para encontrar la pregunta inicial. Y por eso la IP es dinámica, porque cuando se van modificando los elementos, se van modificando las preguntas. Y son capas, capas, capas que me van llevando hasta las preguntas originales de la existencia. Ok. Best Future. La B es número 2, F número 6. Dentro del desdoblamiento de los tiempos, esto nos quiere decir que nos está dando circuito a los potenciales, que nos está dando conexión lógica a esos potenciales del mejor futuro. ¿Okay?
Y si sumamos IP, la I, la P, 9 más 17, tenemos 26. Y el eje Y, que me está posibilitando la apertura de estos otros elementos, también es 26. Y si sumamos, esto es 78. 78, que si sumamos las letras de EndoTime, también es 78. Esto tiene que ver con que 7 nos devuelve 8, nos devuelve respuesta. Ok. Ahora vamos, como estamos utilizando rectas, vectores, quiero ver qué hay dentro de esta línea. De esta línea 0, de este eje 0, que también es el eje Y. Y para ello vamos a utilizar un movimiento que en matemática nos dice que si yo quiero ver un vector en sus opuestos, tendría que ser este fenómeno A menos B igual a 0, porque simplemente estoy viendo lo que hay dentro sin alterar la fuente, porque la fuente es inalterable. Entonces, ¿para qué muestro esto? Para tener una visión lógica del movimiento que vamos a hacer acá, que le vamos a hacer una curvatura a estos tiempos para poder realizar esa conexión efectiva que me va a dar la velocidad de este elemento que está fuera de la existencia, pero que va a reordenar la existencia hacia esta verdad lógica que era previa. Ok. Entonces podemos comenzar. Voy a narrar el movimiento de forma lógica para incorporar la comprensión de esto. Entonces, asumo que soy fulanito de tal, nacido el día tal, con documento tal, y que estoy en el plano 1 físico y biológico en una experiencia de vida. Me asumo el receptor de algo que está más allá de mi identidad y que elijo al origen, a la fuente de mi existencia como emisor. Y acá, al doble, le vamos a llamar identidad temporal. Porque este elemento va a dejar de ser nominal para ser funcional a su propósito. ¿Ok? Entonces, presente en punto cero, receptor. Salgo del eje X de la existencia y crear experiencias. Asumo que soy más que mi identidad temporal en punto cero. Asumo que tengo un pasado fundante, receptor, y lo pongo disponible con todos los datos de su información a través de la identidad temporal en punto cero, para que todos estos elementos de la existencia sean conocidos por el dueño original, emisor fuera del espacio-tiempo, y una vez conocidos los desmantela, los fragmenta, los descompone a través de la identidad en punto cero. Toda esta información pasa al observador del mejor futuro, que reordena los elementos en una lógica hipercoherente a través de la identidad temporal en punto cero, y todo el pasado es resignificado y reordenado, y presente punto cero, un receptor con una versión hipercoherente de todos los elementos. Suelto todos los elementos, presente punto cero, receptor, identidad temporal punto cero, puente, pasado inicial, receptor, identidad temporal, puente, identidad original fuera del espacio-tiempo, emisor,
identidad temporal, punto cero, puente. Observador del mejor futuro, receptor. Identidad temporal en punto cero, puente. Presente, punto cero, un receptor con una nueva versión hipercoherente de todos los elementos. Presente, punto cero, receptor, identidad temporal, punto cero, puente. Pasado inicial, receptor, identidad temporal, punto cero, puente. Emisor fuera del espacio-tiempo, identidad temporal, punto cero, puente. Mejor futuro, emisor, identidad temporal, punto cero, puente. Presente, punto cero, un receptor con una nueva versión hipercoherente de todos los elementos. Y así lo podemos hacer tantas veces como queramos. Simplemente es un ejercicio para incorporar a la neurología ese tiempo que está fuera de nuestra realidad, pero que tiene el ordenamiento lógico de todos los elementos. Bueno, para terminar, me gustaría compartir además que si estamos hablando del no tiempo, que es un tiempo simultáneo y que me está informando que su esencia es 7, al dividirse, que la división es ilusoria, porque si el tiempo está contenido en un instante, esta división es ilusoria, quiere decir que el 7 está contenido dentro de cada uno de los tiempos de la existencia. Por lo tanto, me está indicando estos 4 7 que tenemos acá, o estas 4G, que establece, hay una comunicación coherente y convergente para formular otra realidad. Y si hablamos de opuestos y decimos que el receptor es el más lento y este es el más veloz, también la mirada va a ser inversa, porque esta es una lógica inversa, esta es una lógica que excede la identidad, que excede los intereses de la identidad particular, para abrir espacio al reordenamiento lógico de la identidad original, que su futuro yo no sé cuál es, pero si me abro, me pongo disponible una desmantelación de los elementos para que otra realidad pueda formar parte. Entonces, si esta lógica que parece inversa, si leemos el no, a la inversa es on. Por eso lo que para el receptor lento es no, y se enfoca allí, a lo que te resistes, porque para el no tiempo no existe el no, es online. Entonces, si mi enfoque está puesto en algo que resisto, lo abre, lo abre, lo abre y me da más de eso paradójicamente. Y asimismo, si la mirada es inversa, para el observador veloz, esta Z va hacia adentro, por eso el observador veloz es el futuro. Para la mirada lenta, el receptor lento, la Z va hacia aquel lado. Y su movimiento, aunque es un movimiento igual de derecha, es para poner disponible ese pasado. Entonces, si la Z para el receptor va a aquel lado, que es 27, lo que seguiría es 28. Y salimos del espacio-tiempo y volvemos a conectar con esta convergencia en los tiempos, con esta convergencia en la comunicación. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.